Soy Samuel Salazar de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas o UNEFA Excelencia Educativa Abierta al Pueblo, de la carrera Ingeniería Aeronáutica en la materia Defensa Integral 1. En este video voy a redactar una reseña histórica referente a la Primera, Segunda, Tercera República de Venezuela, junto con la creación de la Gran Colonia. Así que La República empieza en 1810, cuando España estaba siendo atacada por los franceses y habían capturado al rey Felipe VII, además de que en el momento los blancos criollos exiliaron al presidente Emparadán en ese momento. Fue cuando los blancos criollos, tras una causa independentista de mucho antes, pues decidieron empezar su gobierno independiente y crearon la primera organización que sería el causante de todo este movimiento, llamado la Junta Suprema de Caracas, una organización que estaba en búsqueda de las causas independentistas. Además, posteriormente crearon la Sociedad Patriótica, que iba a ser liderada por Simón Bolívar y posteriormente por Francisco de Miranda, que iba a ser la imagen publicitaria de las acciones independentistas de la Junta Suprema de Caracas. Además que ese mismo año, en 1810, se empezaron las elecciones para crear un congreso, formado por los diputados de cada una de las provincias de Venezuela, siendo así todas pertenecientes a este nuevo congreso, excepto lo que fue Coro, Maracaibo y Guayana, que posteriormente ocasionarían problemas. Aquí fue cuando se creó en 1811 el primer congreso, formado por las distintas provincias de Venezuela, posteriormente creándose la Constitución y mucho antes, un poquito antes, lo que fue el 5 de julio de 1811, el Acta de Independencia, tras una presión ejercida por la Sociedad Patriótica hacia el Congreso, para que de una vez dieran el paso hacia la independencia. En este momento se veía muy bien comprometido el camino independentista de Venezuela. Sin embargo, aún quedaban unas provincias que no eran totalmente federalistas. Este gobierno federalista no era tan fuerte, decía Francisco de Miranda. Es decir, que lo que fue Coro, Maracaibo y Guayana eran parte de lo que fue la fuerza española o los realistas, que en este momento estaban en un conflicto civil contra los republicanos de ese entonces, generando muchas batallas civiles. Además de que se dio el terremoto de 1812, que fue supuestamente un castigo divino por parte de Dios hacia los republicanos por dejar el gobierno realista. Además que se dio la famosa campaña de Domínguez de Monteverde, un jefe militar español que buscó eliminar todo tipo de movimiento republicano, tomando los territorios, tomando a toda la república y eliminando a todos sus soldados, que eran liderados por el generalísimo Francisco de Miranda. Posteriormente se dio lo que fue la capitulación de San Mateo, que fue básicamente la entrega de toda la república hacia Domínguez de Monteverde, exiliando a Simón Bolívar posteriormente de Venezuela y encarcelando a Francisco de Miranda. Es decir, que en este momento ya la república no existía, todo estaba en manos de lo que fue los realistas, dejando a Simón Bolívar, Francisco de Miranda y todo el proceso de la Primera República en manos de los realistas. La Segunda República empieza en 1800, tras la conquista por parte de Domínguez de Monteverde de Venezuela, pues decidieron hacer otros jefes militares de Venezuela recuperar su territorio, y aquí fue cuando Santiago Mariño y Manuel Piar decidieron llevar juntos a cabo la conocida Campaña de Oriente, que fue un movimiento militar ejercido por ellos dos para conquistar el oriente de Venezuela y liberar todo tipo de tropa realista de Domínguez de Monteverde y dejarlo fuera del campo. Y así fue cuando lo derrotaron en 1813 y dejando esta zona libre de jefes o militares de España. Posteriormente Simón Bolívar también decidió hacer lo mismo, cuando fue a Nueva Granada y decidió pedir apoyo por parte de ellos, de manera militar, armamentística y monetaria, para ejercer lo que fue lo que le dio el nombre de Libertador de Venezuela, que fue la famosa Campaña Admirable, un movimiento militar ejercido desde San Cristóbal, desde la parte occidente de Venezuela, hasta Caracas. Este acto militar fue el mejor debido a que tras este recorrido muy largo eliminó a la mayoría de las tropas realistas en este momento. Y como dije, aquí obtuvo el nombre de Libertador de Venezuela. Todo esto fue en 1813. Aparentemente ya estaba renaciendo la Segunda República con la eliminación de Domínguez de Monteverde y la eliminación del occidente hasta el oriente de Venezuela de las realistas. Aquí fue cuando Simón Bolívar se dio cuenta de que no era muy bueno ejercer un gobierno federalista, sino uno mejor capitalista, centralista,
debido a que no podía mantener una relación directa con la opinión de los demás, sino que él debe tomar las decisiones y evitar todo tipo de renacimiento realista en el territorio. Así fue cuando en 1813 asumió Simón Bolívar la dictadura de la aparentemente Segunda República, siendo muy mal vista por los pobladores. Pero aquí aparentemente, aunque todo parezca ser bueno, no era así, debido a que en 1814 entran jefes militares muy poderosos a reconquistar lo que era suyo. Aquí fue cuando José Tomás Boves y Pablo Morillo decidieron entrar al campo. Estos dos jefes militares por parte de los realistas hicieron bastantes estragos a todo lo que hizo Simón Bolívar, Santiago Mariño y Manuel Piar, ejerciendo numerosas sangrientas batallas como el ataque a la Victoria o la explosión de San Mateo, o la muy famosa emigración a Oriente en 1814, cuando los pobladores de la parte occidental tuvieron que huir hacia el oriente debido a los caos que estaban ocasionando estos dos personajes. No fue hasta un buen tiempo que llegaron hasta la zona oriente de Venezuela, en donde estaba Simón Bolívar, Santiago Mariño y Manuel Piar. Bueno, Simón Bolívar, Santiago Mariño y Manuel Piar. Y decidieron enfrentarse totalmente estos bandos realistas y republicanos en 1814 en agosto. Lo bueno fue que Simón Bolívar junto a Santiago Mariño y Manuel Piar lograron matar a José Tomás Boves, dejando a Pablo Morillo al poder del ejército realista. Sin embargo, junto con José Félix Rivas y Manuel Piar, dudaron del poder o el gobierno que tenían Simón Bolívar y Santiago Mariño, los dos jefes militares, porque aparentemente se había considerado de que estaban en conspiración de llevar tesoros que iban a ser beneficiados para la República para otros fines, siendo exiliados en 1814 por José Félix Rivas y Manuel Piar, dejándolos fuera del campo, dejando que todas las tropas que ya habían conquistado parte de Venezuela en manos de los realistas, es decir, que la República terminó en manos de los realistas otra vez. Posteriormente Manuel Piar y José Félix Rivas fuera del campo. La tercera y última república. Esta última es la que definirá realmente la independencia de Venezuela totalmente de España, debido a que aquí es cuando se elimina todo tipo de gobierno realista en territorio venezolano. Pero para saber esto, la Tercera República empieza de 1817 hasta 1819, pero ocurrieron unos antecedentes muy importantes que son necesarios saber. En 1815, cuando Simón Bolívar y Santiago Mariño fueron exiliados, decidieron hacer, como hizo Simón Bolívar en 1813, pedir ayuda a Nueva Granada para volver a empezar a hacer otra campaña para la toma de territorio. Sin embargo, no fue muy fructuosa esa visita y no se le dio ningún tipo de apoyo a los movimientos de Simón Bolívar por parte de Nueva Granada. Simón Bolívar en 1815, para pedir apoyo a las naciones germánicas, decide crear la famosa y muy importante en el futuro Carta de Jamaica, en la cual define qué es lo que él tiene pensado hacer con Venezuela, cuáles son los objetivos de todo esto y los beneficios que tendrán las naciones que apoyarían su movimiento de independencia. Tristemente, estas naciones, como Gran Bretaña en ese momento, no le dio su apoyo. Sin embargo, aquí fue cuando llegó un personaje que lo ayudó bastante, que fue el presidente de Haití, Alejandro Petión. Este momento, en 1816, Simón Bolívar, Santiago Mariño y Alejandro Petión discutieron, y Alejandro Petión les dijo que siempre y cuando sus movimientos independentistas fueran en favor a la liberación de esclavos, él daría todo su apoyo monetario, militar y armamentístico. Y así fue, cuando en 1816, tras una muy buena discusión, Santiago Mariño y Simón Bolívar son nombrados jefes militares, de vuelta a lo que sería la recuperación de Venezuela. Aquí es cuando estos tres personajes, Simón Bolívar, Santiago Mariño y Manuel Piar, empiezan otra vez sus movimientos republicanos. El primero que llegan a hacer es la expedición de los Cayos, un ataque por parte de barcos hacia la isla de Margaritas para eliminar todo tipo de poder español en esa zona, siendo bastante fructuosa, y posteriormente fueron a Carúpano, en donde aquí en 1816 Simón Bolívar dice que todos estos movimientos de independencia van en favor a los esclavos, teniendo una muy buena opinión pública. Además de esto, aquí fue cuando Simón Bolívar decidió dividir todos sus poderes o de dividir
todas sus fuerzas para recuperar de una vez Venezuela, uno por parte del oriente y otro por parte del occidente. Simón Bolívar, junto con otros más, como Sublette, se fueron por la parte del occidente, no teniendo bastante éxito debido a que se encontraron directamente con lo que fue las tropas de Pablo Morillo, siendo derrotado ese mismo año. Pero posteriormente lo que fue la expedición hacia el oriente, comandada por Santiago Mariño y Manuel Piar, tuvieron mucho éxito, liberando bastantes zonas de ahí como Angostura, y fueron reconocidos por los pobladores como los jefes supremos de esa zona. Y cuando Simón Bolívar escapó del occidente hacia el oriente, pues fue totalmente exiliado debido a que no reconocían su poder ahí, huyendo a Haití. Es decir, en este momento ya quedaban solamente estos dos en la zona de Venezuela. Y aquí como tal es cuando se da la Tercera República, con las campañas. La primera campaña muy importante fue la campaña de Guayana. Tras la liberación de Oriente, pues decidieron terminar de liberar Guayana, que estaba liderada por las tropas realistas de Pablo Morillo, siendo bastante beneficiosa y eliminando por fin las tropas por la parte del oriente de Guayana y dejándolos en manos de los republicanos. Así fue bastante bueno. Posteriormente, en 1818, Simón Bolívar vuelve, pero lamentablemente tuvo bastantes discusiones con Manuel Piar, siendo fusilado en 1818, dejando a Manuel Piar, un gran libertador de Guayana, muerto. Posteriormente, Simón Bolívar junto con José Antonio Páez deciden liberar lo que queda del territorio español en Venezuela, haciendo así la campaña del centro, liberando parte de lo que queda del occidente y del centro de Venezuela, siendo aquí totalmente liberada Venezuela de los poderes de los realistas. Posteriormente, Simón Bolívar junto a Santiago Mariño y José Antonio Páez en 1819 forman el importante Congreso de Angostura, un congreso que va a ser muy importante para el futuro de Venezuela y otras naciones. Y aquí es cuando termina la Tercera República. La culminación de la Tercera República en 1819 con la creación del Congreso de Angostura, Simón Bolívar en este momento fue cuando empezó a dar a entender cuáles eran sus objetivos, ¿verdad? Que era básicamente la unión. Este plan ya llevaba mucho tiempo, desde Simón Bolívar y Francisco de Miranda, que ya habían planificado toda la unión en una sola. Pues también en 1815, con su exilio en 1812, lo estuvo planificando bastante y pensando que era lo mejor para todas las naciones que habían sido colonizadas. En este momento, en el Congreso de Angostura, dio el famoso discurso de Angostura, en la cual relata cuál es su punto de vista, su ideología política y qué era lo que quería lograr con las demás naciones que habían pertenecido a la colonización española. Aquí fue cuando dio la idea de Colombia, o conocida por los historiadores como la Gran Colombia para no confundir. Entonces aquí fue cuando Simón Bolívar ideó la Gran Colombia al Congreso de Angostura. Tras un tiempo, las distintas provincias que pertenecían al Congreso decidieron votar, y lo que fue Caracas, Cumaná, Margarita, Barinas y Guayana estuvieron en acuerdo a la formación o la unión de Venezuela, en este caso, a lo que sería la Colombia. En este momento, pues, en Congreso de Angostura decidió negociar, o mejor dicho, plantearle esta idea a el Congreso de Cúcuta, dándole lo que fue la ley fundamental de Colombia, en la cual redactaba los territorios, los poderes que se iban a ejercer, las normas, entre muchos aspectos importantes. Pues aquí fue cuando el Congreso de Angostura, en ese mismo año, en 1819, en diciembre, decidió aprobar también esta unificación. Es decir, que en 1819, oficialmente en diciembre, se unificaron lo que fue el territorio de Venezuela con la de Nueva Granada. En este momento ya era oficial la Gran Colombia. Esto era por los beneficios territoriales que tenía esta gran unificación. El gran acceso a los mares que tenía este territorio, la gran potencia de materia prima que obtenía este territorio y, sin mencionar aún más, el gran tamaño territorial que tendría ante las demás naciones. El poder que entendía este gran territorio era bastante fuerte. Este gobierno iba a ser centralista, dándose como tal el poder en Colombia.
En este momento además que era formado por Colombia, Venezuela y Ecuador del actual tiempo, ¿verdad? Eran lo que conformaban este territorio. Todo iba bastante bien, incluso se lanzó en 1821 lo que fue la Constitución, en la cual ya oficialmente en este momento ya era algo bastante estructurado. Sin embargo, más adelante, toda esta nación, todo lo que fue la Gran Colombia, fue en vano, porque posteriormente, debido a la gran unificación que era, no había espacio suficiente para la diferencia de culturas, políticas, entre un montón de cosas más. Es decir, que más adelante sucumbió con la cosiata, las diferencias culturales, etc. Pero eso es un tema aparte. Esa fue toda la exposición y espero que le haya sido de utilidad. Soy Samuel Salazar. Hasta luego.